un tercio de todo lo que comemos o es un producto fermentado o ha pasado por un proceso de fermentación. No he parado de escuchar a gente que respeto muchísimo y no para de ponerle el foco en el uso de insectos y el potencial que tienen, ¿no? Ya no solo como fuente alternativa de proteína, sino por el gran nivel de sabor, de umami que pueden llegar a generar, aparte de la super biodiversidad. O sea, estamos hablando de un mundo de sabores y de aromas distintos. Bienvenidos a Entre Fuegos. El día de hoy tenemos un tremendo invitado. Un biólogo y científico gastronómico con una trayectoria que conecta la microbiología, la innovación y la tradición culinaria. Graduado del Basque Culinary Center, ha trabajado con instituciones de prestigio como el Celler de Can Roca, liderando proyectos y fundando Ferment Freelance, un proyecto que revaloriza los productos andaluces y transforma el desperdicio alimentario a través de la fermentación. Con su enfoque interdisciplinar nos mostrará cómo los microorganismos pueden revolucionar el futuro de la gastronomía, además de charlar de su trayectoria e increíbles proyectos. Démosle una fuerte bienvenida, un fuerte aplauso a José de la Rosa. ¿Cómo estás, José? Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Andrés? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo por allá? Todo correcto, la verdad. Aquí estamos pasando nuestros tiempos más fríos por aquí, por Andalucía, pero que bueno, que vienen muy bien. Hace mucha calor el resto del año, o sea que todo Sí, correcto. total. Con el cambio climático, Se nota así. perfecto. José, me gustaría partir por el lado empecemos de cero. Para quien no te conozca, ¿cuál sientes que es tu aporte en el mundo? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues como bien me has presentado, yo soy José, soy biólogo de estudios, estudié en la Universidad de Sevilla. Posteriormente, tras una trayectoria como cocinero, sobre todo en Inglaterra, me hice el máster de Ciencias Gastronómicas en el Basque Culinary y de ahí me fui a hacer las prácticas y a trabajar, que ahí me quedé 4 años a Bolonia, en Italia, en el Future Food Institute. Entonces, digamos que al final lo que he forjado a lo largo de estos años es hacer una conexión entre mi background científico, biología, que era lo que siempre me había apasionado, y bueno, o lo que me había apasionado así, sobre todo en pasado, cuando descubrí que la pasión era la gastronomía, pues precisamente lo que intenté fue unir esos dos mundos, ¿no? La ciencia y la cocina, e intentar por un poco pues buscarme dentro de este mercado laboral un espacio en cuanto a ello. Entonces, a día de hoy me defino como biólogo, como científico gastronómico, que se verticaliza muchísimo en el mundo de los microorganismos, en las fermentaciones, y que bueno, que se dedica pues a compartir conocimientos con, como bien has presentado, con instituciones, universidades, restaurantes, empresas, etcétera. Perfecto. Es increíble lo que ha llegado a lograr con toda la dedicación y el tiempo, ¿no? Como mencionas tú bien, has mezclado la gastronomía, la biología y el diseño, que son cosas que mencionas también que te apasionan, ¿no? ¿Cómo encuentras este equilibrio entre estas tres disciplinas que se conectan de alguna otra forma? ¿Y qué herramienta usas para conectarlas? Bueno, en mi caso fue un poco una sensación de querer huir de las ciencias puras. Como científico está claro que hay que ser riguroso y hay que ser técnico y al final hablamos siempre de parámetros muy específicos de los que no te puedes mover, pero eso me llegaba a cansar un poco y cuando entré en el mundo de la cocina vi que había una parte muchísimo más hedónica. Está claro que se puede hacer ciencia en cocina y que todo en cocina puede llegar a ser extremadamente preciso, como lo es en ciencia, porque de hecho ciencia es cocina y cocina es ciencia, si queremos verla así también. Pero me enamoró más la parte más hedonista, ¿no? La parte más emocional que tiene la cocina, y es que al final, me gusta poner siempre este mismo ejemplo, yo me veía como una persona que sabía muchísimo de, por ejemplo, imagínate con respecto a la pintura. Yo sabía muchísimo de hacer pinturas, de sacar colores muy específicos, muy precisos, paramétricamente perfectos, pero nunca había tenido la posibilidad de pintar un cuadro en mi vida. Entonces, y de crear esa posibilidad de que haciendo la conjunción de esos colores que tienen una gran parte técnica, llegar a crear emociones en alguien más. Eso yo nunca había tenido esa posibilidad. Y en la cocina vi esa posibilidad, ¿no? El hecho de que todos estos conocimientos extremadamente técnicos que yo tenía de biología, sí que podía aplicarlo y que podía tener un valor
pero con un resultado que al final tiene un color, un aroma, un sabor, una textura y que por lo tanto puede llegar a suscitar emociones en una persona que tengo enfrente de mí, ¿no? Eso es un poco lo que a mí más me motivó a hacer la unión entre estas disciplinas. Perfecto. Igual es interesante porque del estudio biológico pasas al lado gastronómico, en una cocina. ¿Cómo llegas a este mundo? ¿Cómo conectas con esto? Y ahí viene tu desarrollo, ¿no? ¿Cómo se genera? Bueno, tampoco es que lo tuviese muy pensado, digamos, los pasos que quise dar. Simplemente cuando salí de la carrera de biología, como bien te decía, allí en Sevilla, pues sin pensármelo, recogí el título y creo que al día siguiente fue cuando me cogí un avión a Inglaterra. Quería mejorar simplemente mi inglés para, bueno, al final en la ciencia está claro que el inglés es una lengua clave para poder acceder a la literatura, a los artículos científicos, etcétera. Entonces, pues nada, simplemente quería mejorar el inglés. Por X o por B, casualidad, también yo un poco lo forcé, intenté trabajar en un restaurante. Sabía que dentro de que no tenía ninguna experiencia laboral porque solo me había dedicado a estudiar, pues sí tenía claro que yo me hacía ilusión meterme en una cocina. Lo conseguí y ahí entendí un poco la tensión que genera una cocina, digamos, el saber estar, la templanza emocional que hay que tener trabajando junto a un equipo tantas horas y con tanta presión. Y eso, más que espantarme, pues me motivó. Pero claro, ya pasa después un año y medio con esa tensión, con esa, digamos, presión que tiene la cocina, dije, vale, yo está claro que a mí me encanta el mundo de la gastronomía, pero lo quiero enfocar de otro punto de vista. Yo no quiero estar siempre en los fogones. Y no quiero estar siempre en los fogones porque me veía siempre como repitiendo copia y pega lo mismo hasta que cambiásemos de menú. Yo tenía claro que quería hacer cosas diferentes todos los días de mi vida y que aplicar al final lo que se me daba bien, que son las ciencias. Una cosa es que me apasione la cocina y otra cosa es o que me apasionaba la cocina y otra cosa es que al final lo que se me daba bien son las ciencias y eso no lo podía olvidar. Entonces de ahí viene un poco todo. No sé si he respondido. Sí, totalmente. Y es súper interesante porque a lo que estás actualmente hoy en día se liga a la cocina, o más bien a lo gastronómico, ¿no? Al consumo de alimentos. Y lo combinas totalmente con la biología. Se mezcla un poco quizás con un poco de química. ¿Qué es lo que más te atrajo hacia la fermentación como eje central de tu carrera? ¿Cómo la ves evolucionando también hacia un futuro? ¿A qué te refieres exactamente? ¿A la biología? La fermentación como eje Ah, central. vale. A ver, está claro que ahora mismo es un trending topic. Bueno, ya lo empezó a hacer hace ya 4, 5, 6 años más, incluso ya. Ya nos vamos a esos tiempos en los que, sobre todo desde el punto de vista occidental, que tendemos a ser extremadamente egoístas cuando generalizamos y al final, pues la fermentación es algo que en otras culturas tienen un peso súper importante. Lo único que parece que se ha vuelto como más de moda desde que Noma, sobre todo, pues la popularizó y empezó a utilizar técnicas del extranjero aplicadas a las materias primas que ellos tenían de manera local. No quita también que, por ejemplo, donde está Noma, en Copenhague, Dinamarca, ese país sea un país también que culturalmente realiza muchas fermentaciones para conservar sus productos a lo largo de todo el invierno. Entonces, bueno, sí que es verdad que la fermentación pues es algo que recientemente está teniendo más peso, más a nivel también de comunicación, de marketing, ¿no? Pero que es algo que lleva con nosotros miles de años y que creo que es algo troncal en la gastronomía. Un tercio de todo lo que comemos en el planeta Tierra o es un producto fermentado o ha pasado por un proceso de fermentación a lo largo de su producción. Por lo tanto, está más que claro que es que fuera de que sea un trending topic, una moda o no lo sea, es algo que es troncal y general en la gastronomía y que no podemos evitar el entender que así como la revolución industrial nos hizo matar todo lo que comíamos, a día de hoy de nuevo tenemos que darle pie a que la comida está viva porque viene de la naturaleza y eso es, digamos, incluso hasta un bioindicador, ¿no? Que la comida venga viva, quiere decir que no viene en plástico, irradiada, muerta, y que por lo tanto tenemos que entender que comer cosas que están vivas y que se conservan a través del uso de microorganismos o que se realzan sabores a través del uso de microorganismos o que cambiamos texturas a través del uso de microorganismos, todo eso es que se tiene que ver ya como algo definitivo
en nuestras vidas y en nuestras profesiones dentro de la gastronomía. Qué interesante lo que me comentan. Me llevo con el dato que un tercio de los productos que consumimos a nivel mundial son en parte de fermento. Muchas personas hacen el quite a este tipo de productos por sabor o por preferencias personales. Pero al mismo tiempo significa que estamos consumiendo productos fermentados más de lo que nosotros podemos pensar. ¿Qué ejemplos de los que cotidianamente ocupamos son productos fermentados y no nos damos cuenta? A ver, tú que estás ahí en Chile y demás, para tu audiencia allí, sobre todo lo que es pues, la parte de Sudamérica, Centroamérica, que tenéis este tipo de ejemplos que voy a decir, porque es vuestro producto y vuestro producto local, pues a lo mejor sí que lo sabéis reconocer, pero aquí, en esta parte de Europa y yo creo que en el resto del mundo se confunde el café, el chocolate. Son dos productos que han tenido que pasar por un proceso de lactofermentación que es crucial, no solo por la acidez que se genera, que es lo que realmente marca un buen café, para también ya aquí gusto personal, ¿eh? Un buen café, un buen chocolate que tiene ese punto de acidez y que no sea todo amargor. El amargor es porque se ha añadido azúcares y ha sido torrefacto, se ha sobrequemado y por lo tanto es incluso hasta malo para la salud y te da esos amargores, que es el café que, por ejemplo, aquí en mi ciudad se toma de manera típica, el café torrefacto, que yo para mí es intolerable, pero que, por ejemplo, para mis padres es imposible de cambiar el paladar. Están acostumbrados. El caso, es un producto en el que la fermentación es de tremenda importancia, ya no solo porque añade este perfil ácido, que creo que es lo que hace un buen café, sino porque además lo protege en su proceso. Lo mismo sucede con los nibs de cacao, ¿no? Que tienen tanto dulzor, tanto mucílago. Si no se fermentan de manera láctica, luego su secado se puede comprometer, le podría crecer moho o otro tipo de patógenos, ¿no? Las vainas de vainilla, no sé, bueno, el pan yo creo que sí que se reconoce como algún producto fermentado, el vinagre, el vino, la cerveza, sí, eso se reconocen quizá más como fermentado, pero creo que la vainilla, el café, el chocolate son ejemplos así que quizás no se nos olvidan, ¿no? Que han pasado por un proceso de fermentación. Y bueno, hay millones de ejemplos, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Así, para la próxima vez que alguien diga que no le gustan los productos fermentados y come chocolate y toma café, ahí está. José, en parte de tu trayectoria has trabajado con lugares de renombre. En este caso quiero mencionar el Cellar de Can Roca. ¿Cómo integras la ciencia en la alta cocina sin perder esa esencia cultural de cada plato? Bueno, lo primero de todo, recalcar que yo soy el primero que digo que di una formación en el Cellar, porque para mí es de tremendo orgullo. De hecho, casualidad que hace ya casi 3 años, cuando me hice freelance, me vine de Italia, el primer trabajo que realicé como freelance, como autónomo y como fermente freelance fue en el Cellar de Can Roca. O sea que por eso también lo cuento siempre como anecdóticamente y con mucho orgullo. Pero bueno, tampoco quiero que se me relacione como que trabajo actualmente con el Cellar, porque ellos se podrían molestar y no es una realidad. Me solicitaron una formación específica a medida para ellos, la hice y yo tremendamente con orgullo digo que tuve la posibilidad de ir allí a compartir conocimiento, ¿no? Es que esto me gusta siempre dejarlo claro, ¿no? Que muchas veces se empiezan a malinterpretar las cosas. En cualquier caso, en sitios como estos, que he tenido la fortuna de estar en sitios también de renombre como este mismo que hemos puesto, como el Cellar, al final ellos tienen muchísimos conocimientos. Lo que buscan es nutrirse pues de otros puntos de vista. En todo este mundo, digamos, de la vanguardia gastronómica, haciendo referencia pues a restaurantes de alto prestigio, está claro que hay mucho profesional, hay muchos expertos en diferentes materias, pero que son normalmente, pues cocineros, autodidactas o que se han formado a posteriori. Entonces, hay pocos científicos como tal, ¿no? Y ahí es donde yo un poco pues tomo la ventaja. Simplemente estamos hablando de unas condiciones de mercado, ¿eh? No digo ni que yo sea mejor ni peor que nadie. Simplemente ofrezco este punto de vista distinto. Entonces, este tipo de instituciones, que es a la pregunta que haces, que exactamente que buscan, pues es eso. Ellos tienen unas bases muy fuertes, porque si no, no serían los restaurantes que son, pero simplemente pues buscan ampliar otros puntos de vista que le ayuden a enriquecerse. Yo voy a mostrarle todo lo que yo hago aquí, mi portfolio,
dependiendo un poco de cómo te pidan la formación. Hay veces pues que estudio las materias primas que usan, los platos que están haciendo y creando, porque les puedo dar como yo un poco de estimulación, ¿no? Mira, pues yo con este ingrediente haría esto, o yo con este plato pues incorporaría este fermentado, ¿no? O este madurado, o lo que sea, dependiendo un poco de lo que me pidan. Se trata un poco de eso, de estimularles, de darles algo de inspiración. Para al final ellos son los que crean el resto del menú, ellos cogen mi conocimiento, yo se lo dejo como una herramienta y lo utilizan a su antojo. Pero eso es un poco siempre el cometido. Y luego sí que es verdad que hago hincapié en que ya no solo los restaurantes y no solo los restaurantes me solicitan mucho trabajo a la hora de utilizar los microorganismos para transformar mermas y descartes dentro de sus negocios, ¿no? Esto siempre es muy interesante para ellos, el hecho de generar menos desperdicios porque se reutiliza a través de. Perfecto. Qué interesante lo que me comentas porque finalmente a veces surgen eh, mencionando lo que comenzaste a decir, que estas malinterpretaciones quizá, y también genial que se basen en la opinión de otros como estos lugares de prestigio o de renombre quieran seguir evolucionando con las nuevas generaciones, con la nueva idea y son oportunidades también geniales para los freelance como tú lo realizas. Me has mencionado Italia. ¿Cuál fue tu rol en Italia? ¿Con qué te quedas? ¿Qué aprendiste ahí? Yo fui cuando acabé en el BAS, que cuando acabé el máster tenía que hacer las prácticas del máster digamos, y mi trabajo de fin de máster y decidí irme al Future Food Institute en Bolonia. Allí, digamos que mi tesis, por así decirlo, en parte fue la creación del laboratorio, se llamaba en aquella época, le llamábamos el Food Alchemist Lab. A día de hoy, pues bueno, es un poco como el I+D, por así decirlo, del Future Food y del Future Food Institute, perdón. Es que los que ya hablamos tantas veces del Future Food Institute, ya lo decimos como el Future Food. Perfecto. Así acabamos antes. Entonces, allí, pues, eso era el director, el manager, por así decirlo, del laboratorio, del departamento de I+D, que se fue desarrollando y evolucionando conforme yo iba acabando mis prácticas también. Ya me asumieron, ¿no? Me contrataron allí. Y tuve la posibilidad de tener más practicantes que venían también del básquet culinario, venían también de Wageningen en Holanda, de bastantes universidades diferentes. Formamos un buen equipo y lo que hacíamos era pues dar mucha asesoría, mucha consultoría relativa a eso, a la lucha contra los descartes alimentarios. De ahí también que me viene un gran background porque estuve casi 4 años trabajando en ello. Y entonces eso es lo que me dio también bastante experiencia para yo después de pasar la cuarentena en Italia y todo, decir, no, me quiero volver ya a mi tierra, quiero intentar emprender mi camino, porque yo estaba muy bien en Italia, yo podría seguir en Italia a día de hoy. Simplemente me tiró un poco el sentimiento de familia, de amigos, de querer volver a mi tierra, ¿no? Y bueno, pues gracias a la experiencia que me dieron allí y que tuve allí, la pude aplicar también aquí a mi proyecto. Pero eso fue lo que hice en Italia. Perfecto. Cuando estás investigando sobre tu historia, me resultó súper interesante algo que has mencionado, que intentas promover la gastronomía o ver la gastronomía como solución a problemas sociales en algún ámbito. ¿Qué ejemplo concreto hay de algún proyecto tuyo que haya tenido un impacto social y que sientas que conecta con lo que dices? A ver, dicho así de manera específica, medido un impacto social, no te puedo decir ninguno porque en ninguno lo he llegado a medir, ¿no? Y por lo tanto tampoco quiero quedar de como que doy información de falsa, ¿no? O no veraz. Pero sí que es verdad que cuando menciono eso en mi bio es porque al final para mí sí que es importantísimo en mi ámbito de trabajo, ahora que tengo también aquí una chica de prácticas del básquet y demás. Para mí siempre es importantísimo, digamos, involucrar a las personas y tenerlas en cuenta como premisa número 1 de cualquier trabajo que desarrollamos. O sea, el aspecto económico para un freelance, para un autónomo es súper importante porque todos los meses, aquí por lo menos en España, hay que pagar una tasa. Entonces, es bastante como contrarreloj, o generas.
pero la persona para mí queda siempre por encima. Entonces, cuando hablo como para solucionar problemas sociales, porque al final también la cocina, como te decía, evoca emociones y ayuda a conectar a las personas. Entonces, también sí que es verdad que muchas veces, pues yendo a los propios institutos aquí, en el mismo instituto donde yo estudié de pequeño, o me llamaron el otro día para dar una charla en una residencia bueno, de estudiantes, de jóvenes que o son un poquillo, digamos, problemáticos o que no están un poco perdidos, ¿no? Que no saben muy bien qué hacer en la vida. Pues les dan clases de hostelería y demás. Y el hecho de poder llevar pues todo este mundo de los fermentados, el mundo de la ciencia en cocina, como es algo que cuando tú lo aplicas crea emociones, pues conecta a las personas, ¿no? Y al final, pues tiene un gran impacto social. Siempre me gusta decir que la gastronomía al final es un lenguaje común. En la mesa todos nos entendemos, ¿vale? Y sobre todo como si hay silencio. Eso quiere decir que la comida está rica. Entonces, bueno, por ahí un poco, ¿no? Es una afirmación más filosófica que empírica, ¿no? Perfecto, Medible. perfecto. Me resulta interesante que me menciones esto de las charlas de compartir conocimiento. Justamente quería ir a ese ámbito. ¿Trabajas compartiendo conocimiento en empresas, universidades o etcétera? ¿Qué metodologías o dinámicas utilizas para que estos conceptos que, si bien la neurofisiología o la microbiología son un poco más complejos, haces que sean más accesibles y útiles? A ver, de nuevo tengo la excusa en la gastronomía en sí. En el momento en el que todo va a acabar en un resultado que te vas a poder comer o vas a poder oler o vas a poder sentir, todo es mucho más fácil de entender. Porque estamos traduciendo parámetros que están en una tabla de Excel y que pueden parecer extremadamente aburridos, pero lo estamos transformando en emociones. Por lo tanto, es mucho más fácil de llegar a entender o prever cuál va a ser el resultado. Entonces, para mí es más fácil de conectar. Si es difícil de conectar, es que lo que hago todo el tiempo es hacer referencia de la parte técnica que estoy explicando, cuál puede ser el resultado final, ¿no? Perceptible que va a llegar a suponer. Y por lo tanto la gente ya conecta, pues conecta esa parte aburrida, esa parte técnica con el resultado que puede llegar a generar. Es algo que al final yo me repito constantemente y creo que también es uno de mis errores a la hora de dar una formación, que por eso mis formaciones son tan extensas. Me enrollo muchísimo porque doy muchísimos ejemplos de todo. Me gusta siempre ejemplificar las cosas una y otra vez, como antes te he explicado lo de si toda mi vida hubiese hecho pinturas, pero nunca hubiese pintado un cuadro, ¿no? Creo que eso hace que se entienda mucho mejor, pues al final me baso en ejemplos que creo que sean bastante ilustrativos y que la gente puede llegar a entender y no sean aburridos. Perfecto. Aquí te quiero hacer escoger, quizás sea un poco más difícil de escoger. En el diseño de productos fermentados, tienen que escoger uno. ¿Qué consideran más importante? ¿La innovación científica, el valor cultural o la aceptación del consumidor? Hmm. La aceptación cultural. Venga, me voy a quedar con esa, aunque me arrepentiría si fuese un empresario. ¿Y en qué sentido? Porque si fuese un empresario sería la aceptación del consumidor. Total. Pero ¿lo lleva al valor cultural por la identidad Porque, de cada fermento o va más allá? porque creo que al final también, de manera indirecta y de manera más lenta, pero creo que si respetas muy bien el valor cultural de algo que estás desarrollando, automáticamente vas a tener un poquito de también aceptación del consumidor. Y digamos que también eso automáticamente pues te da una mejor posición también, digamos, económica. Hay una mayor posibilidad, ¿no? De que tu producto final pueda llegar a encajar en el mercado en el que lo quieras meter. Por eso lo he elegido. Pero siento que a día de hoy la sociedad como tal está yéndose ya por lo sustentable, por lo cultural, y eso le está aplicando un valor extra. La aceptación del consumidor a día de hoy respeta mucho lo cultural, lo de origen propio. Quizás por ese lado se puede ir conectando, ¿no? Lo ves de esa forma, ¿no?
Lo veo de esa forma y además porque la cultura no es rígida, la cultura está en constante evolución. Entonces, el, el que cada vez nos sintamos más identificados por nuestras raíces puede verse como que nos estamos arraigando a esas raíces y no queremos evolucionar, pero en realidad es lo contrario. Es que no queremos perder un mínimo de identidad, pero al mismo tiempo eso sí que nos ayuda a evolucionar. ¿Por qué? Pues porque lo que podemos hacer es entender cómo nuestras raíces, cómo nuestra cultura actual pues percibe, estamos hablando de productos alimentarios, ¿no? Cómo percibe ese producto, ¿no? A nivel de sensaciones, de consumo, de experiencia, ¿no? Y al mismo tiempo integrarle a lo mejor técnicas, como puede ser el koji, ¿no? Como puede ser el uso de otros mohos del extranjero, de otros microorganismos del extranjero. Usar técnicas del extranjero, pero aplicándolas a nuestras materias primas locales, que eso lo hace sostenible, y que al final la experiencia, las emociones, todo lo que cree, encaje muy bien en nuestra zona cultural, en nuestras raíces. ¿Entiendes? Estamos haciendo innovación porque al final estamos haciendo un nuevo producto porque estamos empleando nuevas técnicas, pero estamos respetando la identidad y la materia prima. Por lo tanto, al consumidor creo que le crea menos vértigo, cuando en realidad, desde el punto de vista técnico, sí que estamos evolucionando y sí que estamos haciendo algo nuevo. Genial. Genial lo que me dices. Claro, es como que conozco el producto, pero finalmente no lo conozco. Es como Es una... como que creo que lo conozco. Me suena, Me algo lo suena. reconozco. Eh, Como mencionábamos ahora, o mencionaba, el mundo también va en evolución, en proyectos innovadores, en nuevas tendencias básicamente. ¿Qué tendencias o proyectos innovadores tú has podido identificar en tus colaboraciones o en tus proyectos que afecten en un futuro al mundo de la gastronomía? Repíteme la pregunta específica. Perdona, me he perdido pensando en mitad de que me la No, hacía. tranquilo. Literal, ¿qué tendencias o proyectos innovadores has identificado durante tu colaboración con universidades y centros de innovación? ¿Y cómo crees que estos puedan afectar el futuro de la gastronomía? A ver, estas tendencias que te voy a decir quizás no son tan recientes, pero sí que es verdad que han pasado ya unos años y sigo viendo que son latentes. Por lo tanto, me da la sensación de que acabarán arraigándose de alguna manera, porque además creo que tienen un cierto impacto positivo. Uno, el tema de los insectos, ¿no? También como fuente de proteínas alternativas. Fue algo que sobre todo cuando trabajaba en Italia, ¡buah!, fue un boom increíble. Luego se ha calmado un poco la cosa, también sobre todo desde nuestra parte de Europa, porque en Europa no se ha llegado a aceptar en todos los países el consumo de los insectos, no está regulado, por ejemplo en España como tal, comercializarlos todavía creo que no es ni siquiera legal. Entonces está como un poco paralizado, pero al mismo tiempo no he parado de escuchar a gente que respeto muchísimo y que sé que está a nivel puntero y no para de ponerle el foco en el uso de insectos y el potencial que tienen, ¿no? Ya no solo como fuente alternativa de proteína, sino por el gran nivel de sabor, de umami que pueden llegar a generar, aparte de la super biodiversidad. O sea, estamos hablando de un mundo de sabores y de aromas distintos. Los insectos, por un lado, de nuevo, no creo que sea una tendencia para nada nueva, pero sí que veo que no termina de cuajar al mismo tiempo que nunca se ha ido, ¿vale? Ahora mismo una muy reciente, entre comillas también, aunque hace ya muchísimos años que el ser humano está intentando o reducir el consumo de alcohol o eliminarlo, ¿no? El tema de las bebidas no lo. Son las bebidas no, sin alcohol o con bajo contenido alcohólico. Ahora están como retomando de nuevo muchísima fuerza. De nuevo, esto no es nuevo, ya muchísimos años que el ser humano pues ha intentado darle la vuelta al consumo de alcohol, pero ahora sí que es verdad que con los conocimientos que tenemos, la creatividad que tenemos hoy en día a nivel culinario se están haciendo cosas increíbles. Y es una tendencia que creo que viene para impactar de manera muy, 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 muy positiva. No solo por el tema de salud, porque va al final el consumo del alcohol pues no es algo saludable, no digo eliminarlo, pero sí que regularlo muchísimo. Y creo además que el modo en el que se están elaborando este tipo de bebidas permite la acogida de una gran variedad de materias primas. Al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá menos desperdicio. Porque al final muchas veces la base de estas bebidas es
agua, la materia prima al 100%, llámalo hierba aromática, llámalo fruta, llámalo verdura, puedes usarla al 100%, ponerla en contacto con un microorganismo específico y que la transforme. Y el resultado, con o sin burbuja, ser una bebida saludable, refrescante y que, bueno, ¿qué es eso? Que acoge casi cualquier tipo de materia prima, un poco donde quiere ir tu creatividad. Entonces me parece que es una tendencia que viene para pegar bastante fuerte. Y de hecho debería de dar fuerte. Perfecto. Igual es interesante porque entra en debate el hecho de que qué me gusta del alcohol, el sabor al alcohol o o lo que me produce, ¿no? El efecto secundario que tiene el alcohol. Eh, Creo que es un tema para debate como social, porque además es algo interesante el hecho de producir bebidas sin alcohol, porque finalmente dejarían de ser alcohol de alguna otra forma. Eh, ¿Cómo ven la tendencia en España? ¿Que la gente consume menos? Ahí está este debate social. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Aquí recientemente sí que es verdad que se ha visto, sobre todo en anuncios, en marketing y demás, mucha creación de, sobre todo de bebidas espirituales, ¿no? De destilados, las principales marcas pues sacando su alternativa light, con la mitad de alcohol, o incluso ahora la 00, ¿no? Sin nada de alcohol, ¿no? Estamos hablando de ginebras, de vodkas, de ron, alternativas con 0% alcohol. No sé qué salida están teniendo en el mercado. No me da sensación de que estén teniendo mucho éxito, la verdad. Eh, Creo que aquí, sobre todo, España es un país que consume bastante alcohol, no nos engañemos. Y en Andalucía en específico, el otro día leí que es la segunda región del mundo con mayor consumo de cerveza después de una región de Alemania. O sea que digamos que aquí se le pega fuerte, la verdad. Entonces, bueno, es algo que al final, eh, el crear alternativas, al final hace que por X o por B, pues a lo mejor tú encuentres tu nicho en el que te sientes a gusto y digas, bueno, en vez de beber cerveza, pues 3 días, 4 días a la semana, he encontrado esta alternativa que me satisface y por lo tanto estoy reduciendo el consumo de alcohol a 1 o 2 días a la semana. No lo sé. Cosas así que al final, si tú das alternativas al mercado, yo creo que al final también pues vas un poco educando los paladares de la gente. Perfecto. José, muchos genios muchas veces tienen inspiraciones o mentores o una figura a seguir. ¿Cuál sientes que ha sido tu referente durante tu carrera? A ver, tengo bastantes, ¿no? Sobre todo del tema ya solo de las redes sociales, pues seguir en Instagram y demás, tengo bastantes, pero al final, si tengo que ser sincero al 200%, de las personas que más he aprendido son de esas personas que no son famosas, de esas personas que no son ningún referente para masas, sino personas con las que he tenido fortuna de trabajar codo a codo y de los que de una discusión en la que tú llevas razón, no llevo razón, tú llevas tal, ahí es donde más hemos aprendido, donde no, después lo que hemos aprendido no se nos ha olvidado nunca. Entonces, no tengo nombres en específico, pero hablo de pues eso, de mis compañeros que he tenido en Italia, sea dentro del laboratorio como fuera también, de los que llevaban la parte de comunicación, de diseño, he aprendido muchísimo. De compañeros que en ese momento eran becarios, ¿no? O eran practicantes de mi laboratorio, ¿no? Desde que en aquel momento era mi laboratorio, a que a día de hoy son casi que los que me dan trabajo y que están trabajando en el Basque Culinary Center. Me quedo con todos esos. No sé, si quiero empiezo a sacar nombres de uno por uno, una lista, pero Como quieras. al final yo me quedo con todos esos, desde profesores que he tenido también cuando estudié allí. Son referentes que a día de hoy son las personas con las que al final puedo contactar, llamar, compartir dudas y llegar a nuevos puntos, ¿no? A nuevas curiosidades. Eh, es que tengo que ser sincero, es que son eso, es que son esos almuerzos, esa cena o ese café de 15 a 20 minutos con esa persona con la que ya tienes confianza y estás discutiendo de algo y se te enciende la bombilla en esa conversación. Son ese tipo de personas las que realmente me han dado más inspiración y más soluciones, la verdad. Qué interesante, porque finalmente muchos pueden mencionar
a grandes creadores de contenido o a grandes autores de libros, etcétera. Y valorizar este tipo de personas que quizás no estén a la luz a nivel famoso, eh, es súper interesante rescatar cada valor de todas las personas. Me gustaría ir al mundo del Basque Culinari. El Basque Culinari es un referente de la educación gastronómica. Tú has tenido formación y pasaste a ser parte de los que forman también a nuevos profesionales. ¿Cómo ha influido tu paso por este centro en tu enfoque hacia la ciencia de la gastronomía y la fermentación? A ver, yo tengo la fortuna ya de este año, que de hecho la semana que viene estoy dando clases de nuevo allí, en el máster de ciencia gastronómica. Este es mi 8.º año, si no me equivoco ya, dando formación allí. Y la verdad que he de reconocer, que no se me enfaden el resto de universidades ni de instituciones, he de reconocer que es donde mejor me lo paso, donde más me divierto. Me tratan como si fuese mi casa, yo también me lo tomo como si fuese mi casa. Entonces, cuando trabajas en casa, pues trabajas cómodo. Es como si hiciese las clases aquí en mi laboratorio, conozco todo, por lo tanto, doy una clase de manera muy cómoda. Pues allí igual. Empecé, sí que es verdad que simplemente como ponente, compartiendo las experiencias que tenía, donde trabajaba, los proyectos que realizábamos, ¿no? Cómo llevábamos los proyectos, cómo, digamos, los liderábamos frente a ciertas empresas, cómo llevábamos la comunicación con esas empresas, ¿no? Un poco más desde el punto de vista de gestión de proyectos, ¿no? Hay una asignatura que se llama gestión de proyectos en el máster, pues me encajaban un poco ahí. Y con el tiempo, con los años, he conseguido estar al final donde tenía ganas de estar, que era pues ocupándome de la parte de fermentaciones. No la doy yo solo, Igor Hernández, que es, si no me equivoco, es doctorado de la UPV, de la Universidad en Bilbao, es microbiólogo, es impresionante, él da toda, digamos, la parte troncal de fermentaciones desde una parte muchísimo como más técnica. Y luego llego yo la semana que viene y lo que hago es empezarle un poco a meterle más fantasía, porque empezamos a ver como ya muchísimas más aplicaciones directas a nivel culinario. Ya no solo la parte técnica, sino les llevo todo el laboratorio, catamos, discutimos y empezamos a ver también, bueno, cierta formulación, pero ya para hacer recetas, ¿no? No desde el punto de vista de entender cuáles son los microorganismos, cómo son las condiciones en las que viven, cuáles son los parámetros de seguridad, sino que vamos más como al grano, ¿no? A hacer recetas y demás. Entonces, bueno, que me enrollo, al final eso es un poco como yo ahora mismo me relaciono con el básquet, es ocupándome, sobre todo en la parte del máster, de la parte de, yo le llamo fermentaciones y gestión de microorganismos en gastronomía, ¿vale? Porque al final, pues bueno, tenemos los mohos filamentosos que no tienen por qué fermentar, pero sí que se consideran, sí que al final es la gestión de un microorganismo, ¿no? En gastronomía y añaden un valor. José, me gustaría ir a tu proyecto más personal ya, a Ferment Freelance. Llevas un par de años ya trabajando en este proyecto. Tengo entendido que es fundado por varias personas o es un proyecto personal. Es personal, lo único que no existiría si no fuese por otras 2 personas más. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, me gustaría que me contara un poco de esta historia, cómo nace, cuáles son las metodologías que ocupas, las proyecciones, etcétera. Bueno, pues nos vamos de nuevo a esa parte de estamos dejando Italia, no por ningún motivo en específico, simplemente por eso, porque quería volver a mi casa. Y uno de los motivos de querer también volver a mi casa, aparte de familias y demás, bueno, es mis amistades aquí. De todas las amistades de aquí desde la infancia, ¿no? Porque al final estoy en un pueblo, no es ni siquiera la ciudad. Eh, Tengo dos, Fran García y Juan Gallardo, que son apicultor y ingeniero agrónomo, respectivamente. Por lo tanto, yo ya sabía que volverme a casa suponía tener una gran despensa de productos disponibles para mí para poder experimentar, para poder jugar y para poder desarrollar lo que era mi proyecto, ¿no? Y que era mi ilusión en aquel momento, Fermente Freelance. Al final ellos pues me dotan de la mayoría de productos agrícolas, miel, cera, polen, bueno, parece que es como
como poco, pero es que es suficiente para experimentar fruta, verdura, hierbas aromáticas en el campo, alguna que otra especie, aceite de oliva, vino, tengo todo lo que necesito para llevar la experimentación y por eso por final sí que es verdad que es un proyecto personal. Me estaba volviendo de Italia y tenía que buscarme un nombre y hacerme un branding y porque me estaban saliendo ciertas formaciones como la primera, la del Seller, que yo tenía una extremada prisa de decir esto tengo que hacerlo ya porque tengo que empezar a trabajar ya, afortunado, ¿no? Porque yo cuando me vine a Italia yo digo, yo no sé qué va a pasar, yo mi clientela, toda mi visibilidad me la habían dado en Italia, no en España. Entonces, bueno, yo tenía un poco de incertidumbre. La verdad que lo que hicimos es meternos en efecto túnel, fundar todo, fundar la marca, dar de alta el proyecto, darme de alta como autónomo y gracias a la colaboración y ayuda de estos amigos y también a la implicación, el empujón económico también de mi familia, pues pude montar el laboratorio y darle vida a todo el proyecto. Genial, porque finalmente empezó muy de la nada, como menciona, un poco a la marcha. Y lo que has logrado es extraordinario. O sea, el boom, por ejemplo, que has ocasionado en redes sociales es fascinante. O sea, amigos míos me comentan si qué tal tu video, que aprenden, que te leen y has generado algo increíble. ¿Cómo lo ves tú desde tu parte personal, este boom que has generado en redes sociales? Bueno, de nuevo, me quito un poco de mérito. Así, yo como ves, soy bastante honesto, ¿no? Con las cosas no me gusta sobrevender nada porque tampoco no hay necesidad. El boom en redes sociales parte un poco también de una persona que ahora mismo sí que realmente ha pegado un boom. Yo me considero, tengo ahora mismo, ¿cuánto? En Instagram unos 20.000 seguidores. El crecimiento va muy lentamente. Yo publico bastante poco. Soy muy activo en historias, eso sí, muy activo todas las semanas o incluso intento casi todos los días publicar algo. Pero publicaciones, reels, etcétera, no soy muy poco activo porque sí que es verdad que lo que me gusta grabarlo bien, me gusta poder montarlo bien y que quede bonito, que quede chulo, que no sea, venga, voy a generar contenido porque tengo que generarlo. Pero sí que es verdad que todo el boom, yo tenía, con total honestidad, tenía unos 1.500, 2.000 seguidores. Todo el boom fue gracias a Alfredo Voz Mediano, a Vozme Chef en redes sociales. Ahora mismo no sé si tiene 1.200.000 seguidores en Instagram. Eh, Él cuando tenía 200.000 seguidores, hace un año y medio, casi dos, lanzó una publicación y dijo, mira, para agradeceros a todos que he llegado a 200.000 seguidores, mandadme vuestro proyecto y si me parecen interesantes, pues voy a compartirlo en historias. Yo le mandé un email con todo mi proyecto y esto es una buena oportunidad de visibilidad. Yo estaba empezando en ese momento con Fermente Freelance. Lo seleccionó, hizo la historia, me subió unos seguidores, pero es que a las semanas me volvió a contactar y me dijo, oye, José, voy a empezar con un canal de YouTube, me gusta mucho lo que haces, me gustaría poder hacer un vídeo contigo. Lo hicimos y eso ya fue lo que me pegó el boom, porque me compartió, hizo un reel compartido conmigo y pasé de 2.000 seguidores a 15.000 en cuestión de una semana. Entonces, bueno, ese boom social, me gusta decirlo también con total honestidad, es gracias también a la visibilidad que me han dado otros profesionales como Alfredo y que es de mucho agradecer porque está bien ver que la gente y los jóvenes nos ayudamos entre nosotros y yo por eso no tengo ningún problema en reconocer que también en parte es gracias a él. También es verdad, y él me la repetió más de una vez, y me dice y me lo repite hasta que se me quede calado en la cabeza. Me dice, José, no me dé más las gracias tampoco, porque al final sí que es verdad que yo te he podido dar acceso a más público, pero tú ten en cuenta que la gente te empieza a seguir si tu contenido le gusta. Si tu contenido no le gusta, la gente no te va a seguir. O sea que tampoco pienses que todo el mérito es mío, de Alfredo, porque al final tú también generas contenido que a la gente le gusta y es por eso que te han seguido, no porque yo haya compartido algo tuyo, ¿no? Y eso sí que es verdad que también soy consciente, ¿no? De que al final, si haces las cosas bien, la gente se engancha y bueno, a mí personalmente y profesionalmente, esos 20.000 seguidores que tengo ahora, que son oro,
O sea, los amo a todos porque la verdad que son los mejores. Esos que tengo son los mejores del mundo y me ha dado muchísimas posibilidades de trabajo. Muchísimas restaurantes, muchísimas incluso hasta empresas que me escriben por Instagram. La verdad, ni LinkedIn, ni email, un mensaje directo. Entonces, la verdad que estoy muy agradecido a poder tener esa cantidad de seguidores que tengo ahora, que ni muchos ni pocos. Para mí están perfectos. Genial, genial, porque justamente el crecimiento exponencial que has podido tener se da hacia la tendencia de el interés de tu contenido, de tu marca personal y de que el panorama de la fermentación va yendo en evolución, va causando tendencia. Por eso, ¿cómo imaginas el panorama de la fermentación en unos 10 años más, desde tu perspectiva? Pues espero que se parezca cada vez más en parte a la fermentación que se hacía hace 200 años, pero al mismo tiempo que la ciencia y el nuevo conocimiento nos permita que llegue a todo el planeta Tierra, que todo el mundo tenga acceso a. Esta nueva tendencia hacia lo ecológico, lo bio, lo clean label, lo sustainability, está haciendo que todo eso, que es como se ha vivido toda la vida, desde que salimos de las cuevas, todos esos conceptos, sustainability, bio, ecologic, bla, 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 todo eso se ha hecho siempre así. Y ahora mismo se han creado unas etiquetas para que sea todo muchísimo más caro. Al mismo agricultor le cuesta muchísimo más producir eso, le estamos forzando muchísimo los precios, los distribuidores, los precios de los supermercados. Entonces, ¿de qué sirve hacer cosas bien si estamos limitando su acceso a la población? Por eso, la fermentación, que al final no deja de ser un producto que entra dentro un poco también de ese nicho, ¿no? Sustainability, etcétera. Espero que dentro de 10 años se parezca más a las fermentaciones de hace 100, pero que llegue a todas las masas. Perfecto, perfecto. Se conecta mucho con con la siguiente pregunta que quería hacerte, de transmitir un mensaje sobre la fermentación al mundo. ¿Cómo te gustaría que la gente lo viviera? ¿Cuál es el mensaje a la población que le quieras dar respecto a esto? Que tengamos menos miedo del mundo microscópico, que desde que el ser humano tuvo conciencia de que existía porque se inventó el microscopio, solo lo hemos usado ese microscopio para ver lo malo. Hemos inventado antes antibióticos que maneras de convivir con los microorganismos, casi. Creo que en el momento en el que nos dimos cuenta que había ese mundo microscópico, nos focalizamos en lo patógeno, en lo malo y no en lo bueno. Surgió la revolución industrial, todo había que matarlo, todo esterilizado. Lo que invito a la población es que eso, que entienda que gran parte de nuestro propio peso corporal no son ni siquiera nuestras propias células, sino que son otro tipo de microorganismos que componen nuestro ser y que por lo tanto en la comida no deja de ser menos importante. Que se entienda eso, que cada vez nos queden más claros las cosas, que no todo tiene que ser perfecto, brillante y de un color durante muchos días. Las cosas son perecederas, las cosas tienen su tiempo porque las cosas vienen de la naturaleza. Y todo lo que no sea así es porque no es natural. Entonces, intentar eso, conectar cada vez más con ese mundo microscópico, intentar tenerle menos miedo, pero sí más conocimiento, porque el conocimiento te hace libre. El conocimiento te hace que ni tengas un exceso de confianza, pero que tampoco tengas miedo y andes esterilizando cualquier superficie que veas, ¿no? Un equilibrio, el conocimiento te hace libre. Y una vez te enteres un poquito de cómo funciona ese mundo microscópico y sobre todo en el mundo culinario, si te da curiosidad, investiga y estúdialo, porque te darás cuenta también que si entendiésemos más cómo viven las comunidades microscópicas, quizás nosotros como sociedad también seríamos mejores. Ellos conviven en una mayor simbiosis y sintonía de la que, siendo incluso estas especies diferentes, algunos entre ellos, conviven mucho mejor que nosotros mismos, que somos una sola especie y somos las que estamos un poco llevando al desastre a todo el resto. Perfecto. Entonces, ese mensaje siempre me gusta dejarla ahí, ¿no? Y de ahí un poco el impacto social que puede tener el mundo microbiano. Total, creo que va en evolución y la gente le
le está llamando mucho más la atención el porqué de las cosas, por qué se hace así, cuál es el método científico detrás de la receta, de los fermentos del pan, de la masa de pizza, etcétera, etcétera. Eh, Algo que me parece súper interesante desde tu visión personal es cuál es tu fermento favorito, cuál es el que más ocupa, el que más te motiva, básicamente. A ver, yo soy amante de mi microorganismo favorito ahora mismo es Aspergillus, que es un moho filamentoso, aka koji, ¿no? Que se usa pues, para hacer el sake, el miso, el shoyu, ¿no? Lo que es una salsa de soja y muchísimas otras elaboraciones más tradicionales en toda, digamos, la parte oriental. A mí ese moho es el que más me gusta porque llevado aquí a mi parte occidental y a mis materias primas locales es un flavor enhancer increíble y sobre todo para la parte umami. Soy adicto al sabor umami, como bueno, creo que todo ser humano es adicto al sabor umami, aunque sea de manera ancestral en nuestro cerebro, todos lo somos. Pero todos esos productos que elaboro con Aspergillus y que me dan un cierto umami, ejemplo miso, ejemplo un shoyu, ejemplo un garum, son los que normalmente más inundan mi cocina personal. Mi frigorífico de casa junto a mi pareja. Eso y las hidromieles, que como ahora sí que tenemos alguna que otra ya casi lista para lanzar al mercado, pues sí que es algo que no todos los días, porque si no sería un borracho, pero sí que es verdad que sí que tengo alguna botella siempre en casa y el fin de semana pues si viene algún amigo o tal, o incluso de ahí ya si yo solo por la noche, un vasito, meditar con entenderla, cómo está evolucionando, son productos que me gustan mucho, la verdad. La hidromiel es muy destacado, es muy buena, es muy buena. De sabor, no del lado alcohólico también, pero... ¿Cómo uno puede realizar una receta a base de fermento en casa? Una persona común, imagínate, que no tiene el laboratorio que tú tienes, ¿cómo puede realizar algo que realmente sea rico y que sea fácil de hacer? Bueno, mira, a ver, el laboratorio, te lo voy a enseñar. El laboratorio lo que tiene es muchísimas despensas con muchísimos botes y muchísimos tarros. Pero lo que es la zona de trabajo sí que es verdad que tengo incubadoras, cosas que controlan humedad, que controlan temperatura, para hacer cosas muchísimo más frikis, ¿no? Pero en realidad no necesitas más que una simple encimera. O sea, no necesitas tampoco... No sé si se ha visto bien. Sí, sí, perfecto. Solo la simple cocina, o sea, ahí después yo saco los fogones o no. Hay muchísimos instrumentos, pero repito, hay muchísimos instrumentos por eso mismo, porque yo me dedico a una parte muchísimo más técnica en la que muchas veces necesitamos llegar a resultados mucho más específicos. Pero no se necesitan más allá que una buena materia prima que esté viva, que no esté irradiada, que no esté plastificada, que no esté cubierta de cera, que venga de la naturaleza, que venga de un huerto, que esté viva. Hace falta tus manos y, bueno, dependiendo del tipo de fermentación que quieras afrontar, pues necesitarás sal o necesitarás una fuente de azúcar o necesitarás alcohol. Por ejemplo, si quieres hacer una lactofermentación de las más sencillas, tipo un sauerkraut, un chucrut, ¿no? Una especie como de kimchi, por así decirlo, un pickle, pero sin vinagre. Simplemente necesitas pues el vegetal, por ejemplo, una col, un repollo, ¿no? Sal al 2%, en este caso sí que es verdad que se recomienda pues no ir muy por debajo del 1,5%, 2% de sal, es lo que va a hacer que vivan nuestras bacterias acidolácticas, que se encuentran ya en el propio repollo porque está vivo, ¿vale? Y va a evitar esa sal que crezcan otros restos de patógenos, ¿vale? Es como que la sal es esa muralla que nos protege. Es ese parámetro, en este caso, en esta receta específica, que va a hacer que viva lo que nosotros queremos y va a evitar que se multiplique lo que no queremos, ¿vale? Esto, ya que nos quede claro en la cabeza, esa col tiene lo bueno y lo malo, pero lo que te mata o lo que te da el beneficio nunca es la presencia o la ausencia, sino la dosis. Es decir, hay lo bueno y lo malo, pero tú estás creando unas condiciones específicas para que ahí solo se multiplique lo bueno y no lo malo. Entonces, aunque haya de lo malo y hay tampoco, no te va a matar. Una salmonela no te mata. 2 salmonelas no te matan. A partir de 100 salmonelas quizás ya sí. ¿Vale? Entonces, de ahí un poco también el punto de vista. Al final, el arte de fermentar es
el de un ganadero microscópico, que tiene que entender que lo que tiene que vivir son sus ovejas y no los lobos. Y para los lobos hay que poner vallas, hay que poner trampas, hay que poner las medidas que hagan falta. En el caso específico de una lactofermentación es la sal. Vamos a mezclar el repollo con la sal, vamos a hacer que sude su propio agua por osmosis y lo vamos a meter al vacío o en un bote, todo bien estrujado. ¿Por qué? Porque queremos que todo quede sumergido en su propio líquido, para que quede sin oxígeno. Por eso digo o al vacío o en un tarro, pero todo presionado. Al final se trata de que no haya oxígeno, una fermentación anaeróbica. Y a partir de aquí, solo en esas condiciones de anaerobiosis sin oxígeno, 2% de sal, que hay la propia glucosa del repollo, pues vamos a hacer que las bacterias lácticas se vayan multiplicando y vayan transformando los azúcares, la glucosa de ese repollo, a ácido láctico. Y va a ir acidificando ese repollo, lo va a ir conservando, le va a ir cambiando la textura, va a ir cambiando el sabor. Eso es las fermentaciones más sencillas explicadas de una manera muy compleja. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿no? Acaba de dar una masterclass en 5 minutos. Magnífico. Así que cualquiera puede hacer este tipo de cosas, teniendo los conocimientos y obviamente las precauciones que esto conlleva. También es un... Claro, yo es que no puedo evitar explicarlo con tantos tecnicismos, pero si te lo explicase mi abuelo sería mucho más sencillo. Coges el repollo, lo cortas, lo mezclas con sal, dejas que sude, lo metes en un bote, que todo quede bien cubierto por su propio líquido, esperas y se acabó. Así es más fácil. Así es más fácil, ¿verdad? Pero yo no puedo evitar decir los tecnicismos, no, porque total, al final ayudan, ¿no? Genial, porque así entendemos lo que estamos haciendo, ¿no? Llegar, claro, y hacer. Genial. Mi abuelo mete sal. Yo te digo que pongas un mínimo de un 1,5% para estar protegido. Eso como te decía antes, te priva del exceso de confianza, pero te salva de los miedos que tengas, ¿no? Genial. Ya sabes, un 1,5, ya está. Mi abuelo no tenía miedo, mi abuelo tampoco tenía exceso de confianza, tenía experiencia, ¿vale? Genial. Y eso también es un grado. Genial cómo va combinando todos los conceptos, me parece magnífico, fascinante. José, para ya ir cerrando, al crecer como profesional se desarrollan nuevos ideales y experiencias. ¿Cuáles serían estas para ti? Es muy aburrida. Esta es muy poco poética, lo que te voy a decir. Para mí, la gestión del tiempo, la gestión de tus propias emociones y la gestión financiera. Esos yo creo que son de los aprendizajes que de manera colateral, si vas a emprender sobre todo, vas a tener que aprenderlas sí o sí. Y cuando más o menos las empiezas a aprender, te salva de muchos malos momentos, ¿eh? Pero sobre todo la emocional, dan muchos altibajos, veces con mucho trabajo, otras veces sin nada de trabajo. Todo eso emocionalmente llevarlo con la gestión financiera, ¿no? Estamos generando, no estamos generando, estoy invirtiendo demasiado porque, claro, si yo soy de los que cuanto que tengo un mínimo de dinero acumulado, me gusta invertirlo, reinvertirlo en el laboratorio. Si no llevas un control, pues te arruinas, ¿no? Entonces, esa gestión financiera también equilibrada, todos esos son como los aprendizajes fuera de cualquier tip gastronómico de fermentación, no te lo daría. No te lo daría porque esas cosas se aprenden y ya está. Pero gestión emocional, gestión de tu tiempo y financiera, eso yo creo que es clave para tu propia salud mental. Perfecto. El equilibrio entonces que muchos buscan quizá al emprender y no tienen ese concepto de gestión en su mente. Ahora sí, para cerrar, José, ¿hay algún libro que te haya ayudado en tu desarrollo humano, tanto humano como profesional? Yo soy muy mal lector. Yo creo que solo lectura, digamos, por entretenimiento como tal, literatura y tal, creo que las que me obligaban en el instituto me leí. Después todo lo que he leído en mi vida son artículos científicos y libros de fermentación y de cocina y libros científicos y revistas científicas y todo eso que ahora mismo a mí es lo que realmente también me entretiene o lo que a mí me apetece leer cuando me apetece leer, es que yo leo esas cosas. Entonces, que me haya cambiado la vida. Es que, de nuevo, es como cuando me preguntaste por algún ídolo, ¿no? O alguna referencia. Es que no tengo ninguno en específico. Es que son muchos.
porque al final me van enriqueciendo poquito a poco. No cojo un libro y me lo leo en 2 días. Cojo un libro y me lo voy consultando y reconsultando y reconsultando, y un mismo libro me lo leo hasta 3 veces. Entonces no tengo uno en específico, pero sí que es verdad que hay una persona, o mira, te voy a enseñar, sí que es verdad que el libro que más me he releído y releído y releído y releído, y que además creo que no se puede ni comprar. Buah. Porque esto no tiene ni editorial, lo hizo esta chica, ella lo vendió, ella lo distribuyó y se acabó. Es Cozy Koji. Es de Marika, es japonesa, se llama Marika Groen, ¿vale? En las redes sociales creo que es Malika Groen, ¿vale? Mira, sí. Lo pone ahí abajo del todo, pone Marika Groen es su nombre, Groen. Y Malika con L, Malika Ferments, es como es en redes sociales y demás. Ella es bióloga, vive en Holanda, en Ámsterdam, y tuve la oportunidad de conocerla en Bolonia. Vino allí al laboratorio, estuvimos un día juntos y me abrió muchísimo la mente, porque yo creía que los japoneses eran muchísimo más puristas en estas cosas, y que iban a ser como más cerrados de mente a la hora de ver qué hago yo con el koji, y la verdad que fue increíble, porque ella me abrió más los ojos aún, me cató y probó cosas que estábamos haciendo allí, que yo creía que a lo mejor pues o no iban por buen camino, o que no estaban teniendo la gestión correcta, y me abrió los ojos y me dijo que al final, si estoy afrontando la técnica que estoy aprendiendo de ella, pero utilizando las materias primas locales, que también sea un poco yo el que decida los nuevos estándares, y que al final no hay nada que esté bien ni mal al 100%, sino que yo también puedo dictaminar el propio camino de esas nuevas preparaciones, de esa nueva creatividad. Y eso me explotó la cabeza, ¿no? Un ejemplo específico es que probó un miso que tenía solo un día. Y claro, pues estudiando sobre ella, estudiando todas las partes más tradicionales, un miso que mínimo que 6 meses, ¿no? Que mínimo. Y ella insistió en probarlo. Era un miso de remolacha, con anacardos, con pimienta negra, tenía un sabor como a salami, y insistió en probarlo. Y yo le decía, no, que nada más que tiene un día. Y me decía, vale, pero quiero probarlo. Y yo, pero solo tiene un día. Y ella, vale, pero quiero probarlo. Y lo probó y dijo, esto está increíble. Esto está para usar ya. Y insistí por 15 veces, sí, pero solo tiene un día. Y ahí me dijo, José, las cosas están listas cuando están ricas, no cuando lo dicen los libros. Y eso ahí me reventó la cabeza, porque de ahí es que también como yo me enfrento a un artículo científico o a los libros. Cojo lo que necesito, me voy enriqueciendo, no me creo ningún dogma al 100%, no me creo nunca nada al 100%, porque si me lo creo todo al 100%, voy a repetir lo que estoy leyendo. Si sin embargo dudo de todo un poquito, tengo la posibilidad o de equivocarme o de encontrar algo nuevo. Que a mí es lo que me apasiona, equivocarme y encontrar algo nuevo. Entonces, ella sí que es verdad que me inspira muchísimo. Este libro lo he releído y releído y releído y reescrito yo encima, así que me quedo con este sin lugar a dudas. José de la Rosa. José, increíble lo que conversamos el día de hoy. Mi apunte reflejan masterclass de tanto profesional como a nivel personal. Eres un seco, un crack, una máquina. Te agradezco muchísimo por la conversación de hoy. Mucho aprendimos, tanto de lo personal, tus proyecciones, tus proyectos y de fermentos también, que vamos a ver si hago lo del repollo, y a ver si me pasan la receta del hidromiel, por favor, para intentarla, a ver qué sale. Sin José problema. De la Rosa, muchísimas gracias, José, por todo lo de hoy día. Gracias a todo el equipo que tienes detrás de Microorganismos, y gracias a ti, Andrés, que al final tú también estás lleno de microorganismos. Entonces, gracias a todo tu equipo y a ti. Y nada, pues nos vemos pronto. Mucho éxito. El día que te hagas famoso, pues ya sabes, vuelve a invitarme a la entrevista. Total, a ver si nos juntamos para ir al laboratorio y hacemos un video ahí. Claro, más que encantado. Aquí más que bienvenido. Muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio de Entre Fuegos, José de la Rosa. Hasta un próximo episodio, José. Muchas gracias. Éxito. Un abrazo.